Yo soy el alumno Eric Agüero Martínez de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, el trabajo es sobre la entrevista hacia un especialista como usted y bueno, le doy paso a usted para que se presente. Ok, Eric, buenos días. Agradezco ante todo la invitación para participar de mi quizás experiencia acerca de- de este trabajo que tienes, ¿no? Y bueno, vamos a compartir en este espacio y ante todo quisiera que me conozcas un poquito más, ¿no? Mi nombre es Flor de María Barrenechea Obregón, yo soy psicóloga de profesión, ¿no? Trabajo en el área clínica educativa. Es un área que me permite actualmente trabajar hoy en día con jóvenes y mi población en la parte terapéutica es también joven y adulto, ¿no? Entonces desde ahí es que puedo recibir distintas temáticas para atender que cubre a esta población, ¿no? Entonces actualmente trabajo en UPC y definitivamente, bueno, vamos a ir sumando experiencias a la par también con una maestría que llevo en docencia universitaria y gestión educativa. ¿no? Mm, Entonces, gracias por la invitación y nada, adelante, a ver en qué te Ya. puedo apoyar. La primera pregunta es, ¿para usted la homosexualidad es algo genético o psicológico? Bueno, dentro de mi experiencia, ¿no? Y de lo que vengo haciendo el seguimiento con este gran tema que todavía sigue siendo coyuntural, controversial, definitivamente mi apreciación, ¿no? Que también viene del lado de la ciencia, no me permite decir así a ciencia cierta, o es genético o es Ah, psicológico social. ¿no? Yo claro. creo ahorita que mi posición como Flor, como psicóloga, está en un punto casi medio, ¿no? Hay reportes de la ciencia que van dándonos información año a año, definitivamente, que nos dicen que sí hay genes, ¿no? Hay el otro gran aporte que es el que yo observo y el que yo evalúo y el que estoy en contacto cuando de pronto me encuentro con algún caso de algún estudiante y que me doy cuenta de que en su narración de cómo fue apareciendo todo esto en su vida, responden a este plano psicológico social. Entonces, mi posición frente a esa pregunta que tú me haces está todavía entre los dos. Claro que le Ah, doy más peso a esta parte psicológica y social, ¿no? Más que la genética. Diría que de pronto mi postura frente a esta pregunta que me haces, si lo quiero poner en porcentajes, estaría entre un 70 psicológico y creería que hasta un 30 genético, ¿no? No estoy como que en un solo lado, claro, ¿no? sí. Y Es ahí, la segunda pregunta sería, desde su punto de vista, ¿la homosexualidad es normal? Y si me dice el sí o no, el por qué. ya. Para mí como Flor y como psicóloga, la palabra normal o Ujú. anormal es bien relativa y bien delicada a la vez. Claro, sí, sí, bueno. Es como la enfermedad, ¿no? O sea, ¿es una persona enferma o no es una persona? O sea, yo creo Entonces, que es relativo, o sea, yo creo que es una condición de vida. Esa es mi posición, ¿no? Es una condición de vida, por ende es una elección que también se fue, ahí viene mi posición psicológica, ¿no? Que se fue adoptando, que se fue creando por modelos, ¿no? Por modelos o imágenes o entorno, ¿no? Desde ahí todavía donde está mi peso del 70%. ¿no? claro. Que se impulsó, que se atrajo y que se hizo una posición de vida en esta persona. Pero no es que sea normal o anormal, ni tampoco que sea una persona enferma o no enferma. Yo creo que esos términos para mí no existen. No, no Simplemente es debería una haber. condición, claro. Más que no debería haber, no sé si no Claro. debería haber, porque realmente hay gente que de repente le funciona tener que relacionar a las personas bajo esos conceptos. En mi mirada, como Flor y como psicóloga, yo no tengo esos términos. Yo considero que es una elección, es una condición que de pronto la persona empezó a captar y empezó a armar su propia imagen y su propio prototipo. Yo creo que eso no sería algo anormal, ¿no? Ni Claro, algo enfermo tampoco, para mí no. Entonces, claro. ahí está mi porqué. Ya. Y sobre, bueno, la tercera pregunta sería, ¿a qué se debería el cambio de una persona heterosexual hacia otra orientación sexual? O sea, ¿A ¿por qué qué se le, cambiaría? O sea, no te, una persona heterosexual, o sea, como yo, por ejemplo, ¿por qué en el momento de estar en el camino de la vida cambiaría su orientación sexual? ya, ¿Por qué a eso cambiaría? justo eso te respondía con la Con la anterior segunda pregunta. pregunta normal, o sea, depende de la Claro, condición de uno mismo, entonces. es mucho los modelos.
es lo que en primera instancia tenemos como entorno, ¿no? Entonces, si nos, o sea, bueno, ha coincidido en mi experiencia de los jóvenes que he venido atendiendo y que de pronto cuando yo hago una retrospectiva de familia, ¿no? Me voy al árbol genealógico, me voy a ver el contexto de familia, y hay modelos referentes. Entonces, esos modelos referentes en el niño o en la niña generan un impacto. El adulto cree que no hay impacto. No, son niños, totalmente no se dan cuenta. Sí No, se claro. dan cuenta. Están con las antenas paradas, están muy así al detalle. Y hasta el día de hoy hay muchos adultos que dicen, no, o sea, los chicos no se dan cuenta, son niñitos, no son niñitos. O sea, digamos que simbólicamente sí, pues son pequeños, están en una edad todavía que de repente no, aparentemente no hay funciones ejecutivas al 100%, o sea, pero sí están creciendo y están absorbiendo una información muy valiosa que cuando ellos de pronto la tengan que observar, evaluar, cuestionar, viene el tema. Mm, Entonces, yo considero que mucho responde, vuelvo a la segunda y a la primera claro, pregunta, ya, al sí, entorno, ¿no? Entonces, que se cambie en el camino, o sea, sí, se cambie en el camino porque el entorno en cierta medida da información a ese nivel. Y si mm, tú revisas, o bueno, buscas en historias igual, vas a ver que las personalidades que llegaron a este tipo de modelo de vida, o de condición, o de elección, han tenido algunos reportes de algunos de sus modelos más cercanos, ¿no? Entonces, claro que ahora la ciencia, obviamente, y por eso se genera la controversia, quiere y está indagando para saber el 100% de si es que existe un gen específicamente que diga homosexual o gay, como dicen, ¿no? Otros. Pero incluso yo estuve revisando un informe que lo dio la BBC de Londres, donde una investigadora estaba entre esa búsqueda, ¿no? Pero todavía no garantiza y no dice, sí, este gen es el que determina, así como determina este gen para el color de tu cabello, el color de tus ojos, o sea, quiere claro, llegar a ese punto, pero aún no llega. ujú, Entonces, claro, sí, definitivamente yo creo que esa pregunta responde a los modelos aún, a los claro, claro. modelos aún. Entonces, basado en sus conocimientos, no existe entonces una edad determinada en donde uno cambie su orientación sexual de una persona. No Yo hay, o sea, considero que no, yo considero que no. Yo considero que no hay una edad determinada, o sea, no hay una edad específica. Considero que no. De repente, bueno, no soy la experta en este tema no, claro, en pero este en sus tema, en esta conocimientos de, población, ¿no? Pero de la información que he ido recibiendo de los jóvenes que voy atendiendo con esta condición, con esta elección de vida, es que te comparto mi experiencia, ¿no? O claro, sea, definitivamente hay especialistas claro, netos en este rubro. Sin embargo, de la información que he ido recopilando de mis estudiantes y de que me hayan compartido su historia de vida en función a esta condición, es que te comparto esta información, ¿no? Ujú. claro. Y sobre el hecho, la siguiente pregunta es sobre el hecho de que dos personas del mismo género sexual adoptan a un menor de edad, ¿le genera una predisposición a tener gustos con personas del mismo género sexual? Bueno, es que yo creo que, bueno, ahí el tema de que si dos personas, pues es que en realidad los niños aprenden por observación y Ajá, se quiera o no, va a generar un impacto. Entonces, ok, si al final estas personas tienen un menor, ¿no? Ya sea por ahora tantos medios que ahí tienen y tienen sus hijos, o sea, no, y si lo que queremos es generar un impacto, yo creo que a favor, yo creo que tendrían que ser personas que reciban un acompañamiento o una asesoría, de tal forma de que sepan guiar y orientar de manera neutra, ¿no? Las ya, características y no se opte por prevalecer lo que quizás de repente ellos tienen como una elección consciente en el proceso, ¿no? Entonces, y puedan ser personas neutras que al fin y al cabo, o sea, dejen que el proceso de crecimiento del menor que tengan a su disposición sea libre, espontáneo, ¿no? Y que al igual que ellos tuvieron la experiencia de explorar, de saber y de distinguir cuál es esta su posición, también le permitan a este menor tener esa misma condición, ¿no? Porque definitivamente los niños, o sea, aprenden de lo que ven,
Entonces, si el aprendizaje solamente va a estar centrado a mi modo de vida, porque yo creo que ya, pues esto es lo que me hace feliz y yo creo que esto es lo que determina mi vida, bacán por el adulto, ¿no? Pero en el caso del niño, y bajo este parámetro, creo que para que eso sea neutro, yo creo que estas personas necesitarían de una asesoría, de un acompañamiento psicológico, ¿no? Claro, Que esta persona que los acompañe pueda darle pautas donde haya un equilibrio en todo este seguimiento, ¿no? De la conducta, de no solo la conducta, de las emociones también, porque de pronto el niño va a empezar a preguntarse, un niño o niña, ¿no? Va a empezar a claro, sí, preguntarse muchas cosas y cómo le respondes esas cosas. Entonces tiene que haber, yo creo, que un experto que los acompañe como familia, ¿no? O sea, yo no creo que sea una limitante, pero que sí necesitarían recibir de la ayuda de un experto, ¿no? claro, sí, Para que la condición, para que la calidad sea la mejor para todos, ¿no? Y que ese menor tenga la plena libertad como la tuvieron sus padres en aquel momento, ¿no? Y pueda elegir lo que finalmente decida elegir, ¿no? Yo creo eso. claro. Bueno, ya son las preguntas que las normales, pero acá yo tengo otras preguntas, otras tres preguntas. A ver, A ver, yo tengo un vecino que también es homosexual, pero ajá. su familia, como que la apartan de todo este tipo de hablar, cuando se reúnen, lo Ujú. apartan. Por ejemplo, Baila. pero a ti, ya, por ser homosexual, lo votan. Y usted Ujú. piensa sobre esas personas, o sea, ¿qué pensamientos pueden tener ellos al tener, discriminándolos a ellos? O sea, su propia familia, porque bueno, su hijo no, porque su madre se ha muerto, pero sus hermanos lo apartan. ¿Por qué no lo pueden querer? O sea, por este, sus padres cómo los criaron, o por otra cosa puede haber sido, o algo No, psicológico que tienen ellos. es que en realidad yo creo que, bueno, aquí no somos quien para juzgar ni levantar un juicio de valor, ¿no? No podríamos adelantarnos porque no conocemos el contexto. Entonces, lo que sí creo que lo que están haciendo ¿Qué lo podría hacen ser? Por eso le digo. podría venir por desconocimiento, ¿no? De pronto hay un desconocimiento, de pronto pueden haber algunos prejuicios y sobre todo temas sociales, ¿no? Que todavía se No se acepta. desconocen y la gente no conoce. Entonces, yo creo Bueno, que, o sea, si esto se da en esta persona que tú tienes muy cercana, yo creo que es más por desconocimiento que por otra cosa, ¿no? O sea, si realmente se atrevieran a explorar, a conocer y ver qué hay detrás de esa historia, de esa persona que no es un ente desconocido, sino que estamos hablando que es alguien de la familia, definitivamente otra sería la historia, pero no todos tienen esas ganas y ese deseo por explorar, y claro. simplemente es mejor separar, ¿no? O sea, mejor lo separo, mejor lo aíslo, no es mío, no me compete y se acabó. Cuando detrás de eso existe también el sufrimiento de alguien que pertenece a ti. Entonces yo creo que es, o sea, no es que sea una condición psicológica lo que les esté pasando a estas personas, porque como te No, digo, no soy quien para decirlo, no, pero claro, sí pero creo que en primera instancia es desconocimiento, eso es lo que ¿no? usted piensa sobre lo que pensarían ellos, me parece. Más que todo eso. Claro, yo creo que es un desconocimiento aún y que es un tema todavía que para la sociedad es como no tan bien visto, ¿no? Que ahí vienen los Claro. prejuicios. Entonces, bueno, si es que ellos se atreven a conocer, de pronto van a deshacerse de prejuicios y al final y al cabo van a acercarse a esa persona que es parte de ellos como familia, ¿no? ¿Y usted qué Entonces, yo pensaría creo eso. bueno, como le cuento sobre mi vecino, qué pensaría de usted, qué sentimientos tendrían ellos y, bueno, el discriminado tendría en su mente? Por ejemplo, qué riesgo tendría él? O sea, por ejemplo, puede suicidarse, como hay visto varios casos. Bueno, en internet yo he investigado también. He visto casos que hay personas que se suicidan porque sus padres lo discriminan o familia. Bueno, ¿usted qué Sí, pensaría claro. sobre él? O sea, en realidad el tema es intenso, ¿no? O sea, Eh, existe una probabilidad muy grande, De o que él sea, también pueda tener esa cosa. de que él pueda estar definitivamente cuando alguien, si a uno, cuando lo aíslan, ¿cómo se siente? Bueno, se ¿Cómo siente te mal uno. sientes? Sí, Claro, también por la entonces, persona, porque hay personas que en verdad les gustan estar ah, solos. Bueno, por eso le digo, no, hay no, casos yo creo que eso es relativo. No existe una persona que le guste estar netamente sola. que O sea, solamente es apartado nomás. yo creo que, o sea, una cosa es que la persona elija un momento de querer estar en su momento aparte, pero en general yo no creo que exista una persona, porque si vamos a relacionarlo un poco con este ejemplo de este vecino, o No, sea, yo no creo que de verdad la pase bien
¿no? O Vaya, sea, y nadie, o sea, nadie claro, cuando, nadie cuando alguien, cuando te percatas de que te van separando así como que, o sea, ya te estás dando cuenta, nadie la pasa bien. Entonces, para claro, empezar eso, ¿no? claro, sí, ya. Subsiguiente a todo lo que puedo estar pensando y todo lo que puedo estar sintiendo. Es importante entenderlo, porque como, claro, tú lo manifiestas. ¿Puede llegar a esos escenarios? Sí, sí puede llegar, ¿no? Y puede llegar a muchos más escenarios también. Pero claro, ahora para saber a qué podría o no llegar, Exacto. tendríamos que ver el caso. Claro, el caso de Pero en primera instancia, definitivamente yo no creo que una persona bajo esa condición, bajo lo que tú me pongas como ejemplo, claro, la pase bien. O sea, se mm, sienta bien, no, definitivamente. Puede estar sintiendo un cóctel de emociones y que definitivamente, pues bueno, o sea, sería importante tener una apertura, ¿no? Una apertura y una oportunidad para salir del desconocimiento y conocer y explorar, ¿no? Y acercarnos, en realidad. claro. Y bueno, y por último, es bueno, en sus conocimientos, o sea, que su vida diaria, ¿usted cómo ve que el rechazo a la homosexualidad, cómo usted lo ve, en aumento o en disminución? Claro, dentro del país, porque bueno, en otros países, bueno, lo que yo he visto es que ya están aceptando algunos, como otros no. Ujú, ujú. Pero ¿usted qué piensa sobre eso? Bueno, aquí nosotros como país todavía estamos despertando en conciencia, no solo con este tema, con muchos. No Es verdad, hay una apertura todavía mental, ¿no? En realidad para este tema hay mucha controversia, hay mucho cuestionamiento todavía, eso se suma a la iglesia, eso se suma a la política, eso se suma a muchas cosas que en lugar de aperturar, todavía generan más controversia. Cuando creo que realmente, o sea, lo que necesitamos es, para entender esta gran diversidad que somos los seres humanos, necesitaríamos ir desde los colegios, desde los inicios sería, tener espacios con los pequeños, con los que están en primaria, los que están en secundaria, donde no solamente hablemos de esta diversidad, sino hablemos de las múltiples diversidades que hay no, claro, sí, vaya, y empezar a despertar la conciencia de los estudiantes. Creo que muchos jóvenes, partiendo de esta población, todavía sigue dormida. Entonces yo creo que aún estamos levantándonos a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa apertura va a llegar conforme ampliemos este campo de conciencia, ¿no? Empecemos a darnos cuenta, empecemos a observar, empecemos a mirar, empecemos a escuchar, porque de pronto estas personas que viven esta elección y esta condición tienen una voz, y a veces esa voz no se quiere escuchar, y simplemente se le pone, no me interesa, simplemente, bueno, contigo no me junto, en realidad, o sea, y claro, ¿y eso por qué hay? Por desconocimiento, claro, sí, porque no hay también este foco de conciencia que, oye, te permites, al igual que tú es un ser humano que piensa, que siente, algo le está pasando frente a esa condición, probablemente quiere ser escuchado, o escuchada tal vez. Entonces, si bien es cierto, hay cosas que han cambiado, ¿no? Y que ahora como que ya yo veo que entre los jóvenes, a mis estudiantes que he tenido, ¿no? Y que tengo, definitivamente, o sea, no veo que por lo menos hay un distanciamiento. Y eso me alegra, ¿no? O sea, veo que ellos en su cotidiano están, ok, interactuando, avanzando, hay esa aceptación. O sea, hay un avance, ¿no? claro, No, no creo, no te podría hablar como país, porque como país sí creo que estamos todavía detenidos en el tema, ¿no? O claro, sea, pero sí en mi cotidiano inmediato de lo que yo vengo viendo, sí veo que hay como que esa aceptación. Entonces estamos como que entre que se avanza en el cotidiano, pero en el macro grande como país, no te podría decir si realmente sí, ya contemplamos a esta posición o a esta elección al 100%. claro, Creo sí, que todavía nos falta, ¿no? Y volcarnos a revisar e ir hacia atrás podría ser una posición muy clave, ¿no? De trabajar el despertar de la conciencia desde abajo para que este paradigma de pronto vaya teniendo otro foco y otra mirada, ¿no? Creo eso. claro. Ya, eso sería todo, señorita. Muchas gracias por su apoyo, por, por este momento de la entrevista que le he hecho. La verdad, le agradezco mucho y, bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Porque ya se terminaron todas estas preguntas. Bien, Eric, muchas gracias a ti también. Gracias Mm. por lo compartido, gracias por este espacio y nada, será hasta una siguiente oportunidad.